Bueno, chicos, en este momento vamos a hablar de lo que son los números naturales. Anteriormente hablamos de lo que son los conjuntos numéricos, entonces vamos a hablar de este en especial, de los números naturales, el conjunto de los números naturales. Entonces, ¿qué podemos decir de él, no? Entonces decíamos que definimos el conjunto de los números naturales como el conjunto de todos los números positivos partiendo desde el cero hasta el infinito positivo. Pero entonces debemos tener en cuenta que los números naturales, como se conciben desde el principio, pues parten de los elementos que nosotros tenemos en la naturaleza. O sea, el hombre en la antigüedad consideraba los elementos que tenían la naturaleza en su entorno y a partir de ellos empezó a construir el conjunto de los números naturales. Entonces el cero como tal no hace parte del conjunto de los números naturales. El cero nosotros lo incluimos en el conjunto de los números naturales porque lo necesitamos, ya que nuestro sistema de numeración es un sistema de numeración decimal y recordemos que el sistema de numeración decimal es aquel que tiene base 10, o sea, maneja 10 elementos y arrancando desde el 0 hasta el 9 completamos los 10 elementos que tenemos, que necesitamos para poder trabajar con el sistema de numeración decimal. El número 10 es la combinación del 1 y el 0, entonces ya empezamos a hacer repeticiones y combinaciones para trabajar la construcción de los otros números de ahí en adelante. Entonces el 0 como tal no es un natural, pero lo necesitamos por nuestro sistema de numeración, por eso lo incluimos. Los podemos representar en una semirrecta numérica, conocemos el punto de origen y se prolonga indefinidamente hacia el infinito positivo. Con los números naturales podemos hacer todas estas operaciones, podemos llevar a cabo todas estas operaciones. Entonces podemos hablar de la adición, la sustracción, la multiplicación, la división, la potenciación, la radicación y la logaritmación, que son las operaciones básicas, las operaciones fundamentales, teniendo en cuenta algunas restricciones. Por ejemplo, en la adición no tenemos ninguna restricción porque podemos simplemente sumar dos números naturales y su resultado va a ser otro número natural, entonces cabe dentro del conjunto de los números naturales, no hay ningún problema. Con la sustracción, entonces ahí sí debemos tener en cuenta que cuando llevamos a cabo la sustracción, recordemos que tenemos el minuendo, el sustraendo, la diferencia. El minuendo, cuando operamos con números naturales, el minuendo debe ser mayor que el sustraendo. Es decir, cuando yo tengo un A menos B igual a C, sabiendo que A, B y C son números naturales, entonces A tiene que ser mayor que B para que C, o sea, para que el resultado, que en este caso para la sustracción se llama diferencia, para que la diferencia sea un número que pertenezca al conjunto de los números naturales. Entonces, si B llega a ser mayor que A, el resultado se sale de este conjunto. Entonces es una restricción que tenemos acá, que después la podemos resolver empleando el concepto de los números enteros. Esto en cuanto a la sustracción. Para la multiplicación no tenemos ningún inconveniente. Si multiplicamos un par de números naturales, el resultado va a ser otro número natural. Para la división sucede lo mismo, pero entonces el resultado puede que también se salga de los números naturales. Es decir, que en este caso, recordemos que para la división hablamos de 4 elementos: el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo tengo un A dividido entre B, cuyo resultado es C, cociente, y con un residuo es R, entonces decimos que si yo voy a dividir un número natural entre otro natural, el resultado que me dé acá puede no estar dentro de los números naturales. ¿Por qué? Porque este resultado en ocasiones puede que no sea un número entero, sino que sea un número decimal. Y al ser un número decimal, entonces puede ser un decimal racional, es decir, que se obtiene de una fracción, expresando la división como un número de la forma A sobre B, que este sería un número que pertenece al conjunto de los números racionales. Si este numerito que está acá, si el cociente me da un número sin decimales, entonces podríamos decir que es un número natural. O sea, si el resultado que me da acá no contiene cifras decimales, o sea, estamos hablando de una división exacta, entonces esa división con el resultado, con números sin cifras decimales, entonces hablamos de que el resultado pertenece a los números naturales. Como estamos hablando solamente de elementos que pertenecen a este conjunto, entonces todos estos números hablamos de que son números positivos. Entonces en la división únicamente es esa la precaución que debemos tener, que si el resultado no es nos da con cifras decimales, es decir, no me da un número natural, pues se saldría del conjunto para los números racionales.
y pues ya sería otra situación que debemos pues tener en cuenta, pero pues no afecta en este caso a la división. Cuando hablamos de la potenciación, la radicación y la logaritmación, entonces hablamos de que estas tres operaciones son inversas entre sí. La potenciación, entonces no tenemos ningún problema con la potenciación. Con la radicación vuelve a presentarse esta misma situación, porque si yo estoy hallando la raíz de un número, por ejemplo, si yo hallo la raíz cuadrada de 4, pues no hay ningún problema. La raíz cuadrada de 4 es 2 y 2 es un número natural, entonces la raíz cuadrada de 4 es 2. 2 efectivamente es un número natural. Si yo hallo, por ejemplo, la raíz cúbica de 27, por ejemplo, la raíz cúbica de 27 sería un número que multiplicado por él mismo 3 veces me da 27. En este caso sería 3. 3 por 3, 9, por 3, 27. Entonces 3 es un número natural, no tendríamos ningún inconveniente. Pero, por ejemplo, si vamos a hallar la raíz de 2, la raíz cuadrada de 2, pese a que 2 es un número natural, el resultado, que es aproximadamente 1.41, este resultado se sale de este conjunto porque no está dentro de los naturales. Este 1.41 no lo podríamos ubicar dentro de los números naturales. Este número sería un número irracional, entonces se sale del conjunto. Entonces es otra situación en la cual pues debemos tener precaución. Lo mismo con la logaritmación. Entonces en la logaritmación sucede lo mismo. Entonces, sino que en este caso, pues si restringimos los números con los que vamos a trabajar, pues no nos sucedería lo que pasa aquí en la radicación o lo que nos pueda llegar a pasar en la división. Recordemos que cuando hablamos de la logaritmación, entonces estamos hablando es de que si yo tengo, por ejemplo, un logaritmo base 2 de 8, pues este resultado necesariamente me va a dar un número natural que pertenece a este conjunto. ¿Cuántas veces debo multiplicar a 2 por él mismo para que me dé 8? 3 veces. Entonces démonos cuenta que el 3 es un número natural. Entonces acá no tendríamos problema siempre y cuando los números con los que estemos trabajando acá, tanto en la base como en el exponente, pues nos va a arrojar que el logaritmo va a ser un número natural. Esto en cuanto a lo que definimos como